Compañeros, saludos a ustedes, a toda la audiencia, por supuesto, por acompañarnos en esta segunda emisión de Noticias Monumental. Ayer se brindó una resolución judicial de la jueza Mayra Céspedes que realmente, por lo menos a los que entendemos y respetamos la libertad de expresión, el derecho al acceso a información pública, la libertad de la prensa para preguntar, para conseguir información y de la ciudadanía en general, estamos realmente con el pelo parado de esta resolución de la jueza Mayra Céspedes. ¿Qué pasa? Bueno, resulta que los 11 centros penitenciarios en los cuales se puede incluir privados de libertad masculinos en el país tienen orden de cierre por parte del juzgado de ejecución de la pena. Desde hace días se tienen habilitados 300 espacios en la cárcel popularmente conocida como San Sebastián, pero necesitaba el Ministerio de Justicia que el juzgado de ejecución de la pena fuera a revisar que se habían hecho los cambios que ordenaron para habilitar estos 300 campos, porque hay 311 personas pegadas en las celdas judiciales y ya ayer el OIJ dijo no vamos a detener más gente. Cada semana de las últimas 3 semanas el juzgado de ejecución dice vamos a ir y no va. Como si no le surgiera, como si no nos surgiera a todos el cumplimiento de esa situación. Bueno, esta semana la jueza fue y ayer emitió una resolución donde le prohíbe al Ministerio de Justicia, a las autoridades y a cualquier tercero referirse al sistema penitenciario. No lo dice así textualmente, ahorita se lo leo textualmente, pero prácticamente deja a una amplitud enorme lo que no pueden hacer las autoridades. Yo le pedí al ministro de Comunicación, don Agustín Castro, que nos acompañara hoy porque ayer la ministra de Justicia simplemente nos comunicó a todos que no podía referirse más al tema penitenciario por una orden judicial. Don Agustín, ¿cómo le va? Bienvenido a Noticia Monumental, ¿qué tal? Sí, usted, Randall, muchas gracias. Y por cierto, usted acaba de decir algo fundamental cuando mencionó esos terceros. Con un poquito de suerte en esa interpretación de la jueza Mayra Acevedo, yo tampoco puedo hablar de esto y capaz que dicen que estoy violando una orden judicial. Pero esto es demasiado grave, así que me parece que es un tema, porque está en juego la libertad de expresión, la libertad de información y varias libertades fundamentales. Y entonces, pues corre ese riesgo, no pasa nada. De hecho, ministro, sí, tiene razón, es Mayra Acevedo, yo dije Mayra Céspedes, no, es Mayra Acevedo la jueza, bueno, y terceros también soy yo, digo, yo acabo de decir que hay 311 personas varadas en el Poder Judicial, yo ya no sé si según una jueza puedo decir eso, dije que hay 11 centros penitenciarios, no sé si puedo decir eso, dije que fue esta semana, ya no sé si puedo decir eso. ¿Cómo toman ustedes, ministro, esta resolución del juzgado de ejecución de la pena que prácticamente les pone una mordaza para referirse a cualquier cosa que tenga que ver con el sistema penitenciario y que tenga que ver además con el comportamiento del juzgado de ejecución de la pena en este caso, don Agustín? Vamos a ver, es claramente un abuso. Esto es un abuso de poder y del derecho, porque argumentando que es que hay una discusión en el juzgado, que hay que tomar una decisión. Entonces, el punto es que dice textualmente, leo de lo que usted subió ayer en su Twitter. Sí, señor. Dice que se prohíbe a las autoridades penitenciarias o a terceros, ¿verdad? Se les ordena abstenerse de realizar manifestaciones, consideraciones u opiniones. O sea, ya ni siquiera se puede opinar. Si a uno le parece que la decisión, con base en ella, porque eso es una opinión, que la decisión X está errada, no puede serlo. Eso dice ahí. Pero además no puede dar manifestaciones de ninguna índole, ¿verdad? No puede decir, mire, sí, es que, pero de vuelta yo sí lo voy a decir con toda claridad, ¿qué es lo que ha venido pasando aquí? Eso es un intento de acallar la discusión sobre lo que está en juego con el tema del uso de las cárceles. En el que además es que los jueces de ejecución de la pena son los que han dado las órdenes. Entonces, si usted le impide a la ministra de Justicia y a todo el sistema penitenciario
emitir opiniones, manifestaciones, no pueden dar datos, no pueden decir, mire, es que yo no entiendo por qué, ¿qué es lo que ha dicho la ministra? Mire, yo tengo un espacio ahí para 300 personas que no me dejan usarlo. Y es un espacio perfectamente usable, es un espacio en el que cabe la gente, se hace una remodelación, etcétera, y yo necesito que me dejen usarlo porque no estoy pudiendo recibir la gente que está en las cárceles del OIJ. Y si me mandan una persona sentenciada a la que hay que albergar, no tengo cómo, etcétera. Sucede que ya no puede decir eso. Entonces, y esto es resultado, ahí dicho ella, de decisiones de juzgados de ejecución de la pena de diferentes provincias, porque no hay solo uno, hay varios. Entonces, es un intento que no puede decir nada, ni siquiera tampoco evidenciar esto que ha pasado. Sí, que yo entiendo, lo leí, que esta visita se pospuso como 3 veces. Como dijo usted, como si no urgiera. Así es, nosotros lo informamos a inicios de semana que durante 3 semanas seguidas se había suspendido la visita, como si fuera cualquier cosa, ¿verdad? Suspender la visita y no le urgiera al sistema. Como si fuera comprarse un helado, ¿verdad? Entonces, entonces hay un tema fundamental, hay una discusión de fondo que esta orden dice, una parte puede emitir lo que quiera, pedir informaciones, órdenes, etcétera, y la otra no puede decir nada, ¿verdad? Pero además de eso, que tampoco se puedan dar datos ni nada. Bueno, eso va más allá de la decisión en sí misma. Todo esto dice porque los jueces tienen independencia judicial. Claro que la tienen. Claro que se respeta y claro que hay que respetarla. Pero la independencia judicial no es la equivalente de eliminar el debate público sobre las cosas. Porque entonces aquí entramos en otro campo. Entramos en libertad de expresión y entramos en libertad de información. Y ambos son derechos fundamentales que todos los seres humanos tenemos y que no dependen de la voluntad de nadie, ni siquiera la de un juez. Uno nace con el derecho a la libertad de opinión, a la libertad de expresión. Ese es un derecho de todo ser humano y no es porque nos lo da la Constitución, no es porque nos lo dan instrumentos internacionales de derechos humanos que nos lo dan. Es que es un principio sagrado y eso hay que defenderlo. Sí, pero además está en la Convención Americana de los Derechos Humanos, es decir, existe una jurisprudencia internacional respecto a este tema. Ministro, la jueza hace tres cosas. Pide un montón de información. Lo único que le falta es pedir con cuál equipo va cada privado de libertad de fútbol. Ahí acoge una solicitud de la defensa pública y lo tercero que hace es prohibir las manifestaciones. Pero en las solicitudes de información que hace, aquí tengo la resolución en mano, hay una solicitud que a mí me llama mucho la atención porque no entiendo qué tiene que ver con el juzgado de ejecución de la pena. Y es el punto E, que es el informe sobre las mejoras del CAI San José, que es San Sebastián. Los costos de estas reformas y si fueron o han sido financiadas exclusivamente con presupuesto institucional, ministro. Digamos, yo realmente no entiendo qué tiene que ver esto con el ejercicio del juzgado de ejecución de la pena. Y no sé, y entiendo que está desafiando además, ministro, la orden de la jueza. No sé cómo toman ustedes este tipo de solicitudes después de la visita a la jueza. Esto tiene una larga historia, ¿verdad? Porque había una orden de cierre por las condiciones inadecuadas del centro. Y eso era cierto. Ese centro tenía condiciones muy inadecuadas que violaban derechos humanos y eso no se puede permitir. Entonces, desde hace varios años, la administración y especialmente la ministra Salazar, a la que quieren amordazar, ha venido invirtiendo recursos para acondicionar el centro y dar las condiciones que las personas privadas de libertad merecen y cualquier ser humano. Bueno, entonces esto se ha venido haciendo y sí, se ha venido haciendo con recursos públicos. Yo tengo por ahí un dato de esos que no se pueden dar, pero que igual voy a dar, que tiene que ver con cómo a lo largo de los años se ha venido invirtiendo. Esa inversión empezó en el 17
Siguió en el 18, el 19, el 20, el 21. Es decir, ha venido un proceso sostenido tratando de recuperar el espacio. Eso es la administración. Ya si los jueces van a empezar a decir que cuando hay que ir a pedir permiso, dónde invierte uno, así está a cargo de un ministerio para algo, pues vamos a estar complicados. Son recursos públicos, pero pongámosle, don Randall, porque sí es interesante esa pregunta del origen que usted señala. Póngale usted que un gobierno amigo donó toda la plata para mejorar las condiciones. Y dígame una cosa, ¿y eso qué importa? Es que eso es lo que desde no el entiendo. Desde el ángulo de un juez, lo que debe contar es que el espacio sea adecuado. Sí, eso es Si lo que no entiendo. los chavos San Nicolás no es importante. Lo que veo es que la jueza, ministro, se fue a un extremo que es muy complicado, tanto en las solicitudes como en la prohibición. Y yo decía esta mañana en la primera emisión de noticias que a mí me daban no sé, un par de opciones de pensar qué pasó. Una, que la jueza se enojó y le dio cólera. Y eso es una opción. Se limitó por enojo, digámoslo así. O la otra opción es que no sopesó por falta de conocimiento, por falta de expertise, temas relacionados a los derechos fundamentales. ¿Y por qué le pregunto que se enojó? Porque el presidente de la República el viernes dio unas declaraciones que vamos a ver a continuación. Tema de sentido común. Hay campo. Sí, los jueces ejecutores de la pena nos permiten usarlo. Lo que sí el gobierno no va a permitir es que se plantee un tema de crisis por esta materia habiendo campo y habiendo una solución en noviembre. Porque si a nosotros nos ponen a escoger entre hacerle caso a la Sala Constitucional en lo que ha dicho o hacerle caso al juez ejecutor de la pena, le vamos a hacer caso a la Sala Constitucional y además a lo que es de sentido común. Pero entonces creo que es un tema de voluntad, particularmente en el Poder Judicial y particularmente de los jueces ejecutores de la pena. Ministro, uno podría discutir o no si fueron las mejores manifestaciones del presidente, pero no es el tema ese. El tema es si usted cree que la resolución de la jueza es conteste, usando sus palabras, con estas declaraciones del presidente de la República y simplemente se enojó la jueza, ministro. Yo no quisiera especular sobre las motivaciones de la jueza a nivel interno, quiero decir. Lo que sí es un hecho y está demostrado y es leíble y está en la resolución que hizo, que usted difundió y que ahí la leí, es que se extralimitó. Que se extralimitó porque pretende eliminar el debate público de asuntos de interés público, porque el que no se pueda dar alojamiento a los presos que se está obligado a albergar por decisiones judiciales. Es que esta es la paradoja. Hay decisiones judiciales que dicen, mire, este señor va para la cárcel, o esta señora. Y después le dicen, pero no, usted no lo puede meter en esta cárcel. Ni en esta, ni en esta, ni en esta, ni en esta. Y entonces, señor, ¿dónde lo meto? Entonces, porque si usted, ministro de Justicia o ministra de Justicia, dice, no, como no me dejan, no lo recibo, ahí viene qué. También está incumpliendo una orden judicial. Ese es el punto central. Cuando no hay espacios, uno puede entenderlo. Pero el argumento de la ministra es que sí hay espacios, que hay 300 espacios y que si la dejan usarlos, ya no hay problema. Ese es el meollo de este asunto. No puede ser que unos jueces ordenen encarcelar a alguien, que haya los espacios y otros jueces digan, no, pero aquí no, ni en ninguna parte. Porque eso mete a la sociedad en un problema. Y entonces, también puede haber otra cosa, es que ahí hay jueces que han dicho, constan publicaciones, que es que ellos creen que la salida es sacar gente de la cárcel y que hay que acelerar las evaluaciones y demás, etcétera, a lo cual el ministerio ha dicho, el Ministerio de Justicia ha dicho que las personas que pasan por el proceso de reinserción social y que califican para los beneficios, han recibido esos beneficios, pero que no se va a soltar gente masivamente, y esta es una cosa que es muy importante decir y señalar, no se va a soltar personas masivamente, aunque no califiquen con criterios técnicos, solo para hacer espacio en las cárceles, que es, allí sí, en mi opinión,
lo que algunos jueces de ejecución de la pena quisieran hacer, porque hay una corriente también de gente que es enemiga de la pena de prisión. Y eso está bien, si no les gusta la pena de prisión, pero eso es un tema legislativo. Quien no crea en las penas de prisión y demás tiene que ir a reformar las leyes. Ministro, la pregunta de fondo además es, ayer la jueza Mayra Acevedo le pone una mordaza a la ministra de Justicia y a las demás autoridades. Claramente usted está desafiando esa orden este viernes Sí, conmigo. sí, lo hago. Y queda clarísimo, pero la ministra de Justicia el gobierno se va a dejar poner esa mordaza, don Agustín. No, señor. Vamos a ver, doña Fiorella tiene orden directa y demás. Ese tema de los terceros es discutible, precisamente, pero ponga que dicen que interpretan que sí. Ponga que interpreta que dice el gobierno no se puede referir a ese tema. Bueno, déjeme decirle, el gobierno, yo soy parte de él, se está refiriendo a este tema y se va a referir a este tema. Porque este es un tema importante. El gobierno tiene una función como poder ejecutivo que llenar y lo que ha señalado es que no le permiten llenarla. Y es necesario que eso sea conocido. Pero además, una orden así, más allá de todo lo demás, iría contra derechos fundamentales básicos. Y eso es un tema que debe discutirse. Entonces, hay que discutirlo. Quiero decir, el gobierno debe discutir este tema y debe plantear que lo que está pasando no es aceptable, que esa decisión de la jueza se extralimita. Tal vez fue eso simplemente que, no sé, lo redactaron mal. Tal vez una redacción desafortunada. Como fuese, es una cuestión que se extralimita y que no puede ser en una democracia de recibo. Ministro, hablando de Porque malas una redacciones. democracia se sustenta en eso, en el debate. Pero hablando de malas redacciones, voy a leer el punto completo. Dice, siendo que en los últimos días las autoridades penitenciarias han estado realizando manifestaciones en distintos medios de comunicación en donde se ha brindado datos y se ha rendido información que podría no ser conteste con los principios de independencia judicial y del juez natural. Aquí hago un paréntesis. Ojo que no dice cuál es esa información. Se impone como medida cautelar atípica la obligación a las autoridades penitenciarias de abstenerse, ya sea por sí mismas o por terceras personas, y mientras se encuentre en trámite el presente proceso judicial, de realizar manifestaciones, consideraciones u opiniones que pongan en entredicho los principios antes citados, lo anterior a efecto de garantizar que el derecho fundamental de justicia sea ejercido libre de todo tipo de injerencia y control, para que las decisiones que se adopten no solo se encuentren ajustadas a derecho, sino también que sean absolutamente imparciales. Aquí hay varias cosas. Uno, ayer algunos colegas decían, no, Randall, estás exagerando. La jueza no prohíbe decir cualquier dato. Bueno, ¿y quién define, ministro? Porque queda completamente abierto cuáles son los datos, consideraciones o opiniones que pongan en entredicho o no sean contestes con la independencia judicial. Ese es uno de los temas. Y el otro de los temas, que es más amplio y le agradecería si lo señala también como comunicador, ministro, es que entonces todos los jueces nos prohibirían hablar a los periodistas de todos los casos porque podrían influirlos a ellos a tomar una decisión que sea parcializada. Entonces, ministro Castro. Esa interpretación de la jueza, que está implícita ahí, y empiezo por lo último que usted señala, de que emitir datos, manifestaciones, consideraciones u opiniones es violatorio de la independencia del juez y del principio de juez natural, sí, efectivamente, si usted lo lleva al extremo de ese argumento, nadie podría hablar de ningún tema que esté en juicio. De la materia que sea, además, porque el principio de independencia de los jueces es para todas las materias, para familia, para agrario, para lo penal, para lo constitucional, para laboral y para la materia que usted se le ocurra, contencioso administrativo o lo que sea. Básicamente sería como decir, mire, no se puede hablar nada de algo que está en juicio, de la materia que sea, corrupción, si el derecho de familia se está aplicando bien o mal, nada se podría. O sea, eso obviamente llevaría a un absurdo. Y tal vez por eso había gente, colegas, que no lo querían creer, porque era tan absurdo que cuesta creerlo, ¿verdad? Pero es que está escrito. Y la segunda cosa es que uno no puede interpretar que
nada de lo que ha dicho la ministra, usted no va a encontrar ninguna manifestación de la ministra que dice no debe respetarse el principio de juez natural y no debe respetarse la independencia judicial. Eso no existe. Nunca lo ha dicho, ni el gobierno lo ha dicho, ni lo diría. Bueno, aunque el presidente dice preferimos cumplirle a la sala Pero es que el juzgado de ejecución. es que ahí hay un problema ahí, y es, la sala dice que sí ha emitido resoluciones que amparan lo que ha hecho justicia, y hay jueces de ejecución de la pena que dicen que no. Entonces, vamos a ver, las resoluciones de la sala no valen para algunos jueces, ¿verdad? Entonces, si usted tiene dos fallos contrapuestos, ¿usted qué hace? Como le explicaba, si a usted tiene un juez que le dice, esta persona va a prisión 3 años por X delito, o 5, y hay que recibirla, y otro juez le dice, usted aquí no puede recibir a nadie, usted tiene otro problema como autoridad penitenciaria. Claro. Tiene dos jueces con menos contrapuestas. A algunos de los dos tienen que hacerle caso. El superior, en este caso, sería la Sala Constitucional. Entonces, de eso es de lo que el presidente está hablando. Exactamente. Que ya esta materia se ha visto a nivel constitucional, que la Sala ha resuelto en favor del Ministerio de Justicia, y entonces hay también ese sustento. Ministro. Entonces, es un tema complejo y además innecesario, porque todo el punto de la ministra ha sido, hay 300 y pico de espacios que son usables, que solo dependen de la autorización de uso por parte de jueces de ejecución de la pena, que además han postergado las visitas y demás. Y entonces, y además el martes hubo, Randall, una vista en la Sala Constitucional por un amparo que habían presentado, que se había presentado, incluyendo el ministro de Salud y demás, porque hay otros jueces de ejecución de la pena que no dejan usar unos espacios en Alajuela que son perfectamente usables. Y entonces también hay en este momento una vista ante la sala, sobre eso se informó los medios y demás, que con este tipo de criterios eso tampoco se podría. Pero precisamente porque eso no es admisible, el que haya la discusión es sano, es natural, respetando por supuesto la independencia de los jueces. Pero la independencia de jueces es la independencia para resolver sobre los hechos de acuerdo a la ley. No es que un juez puede independientemente decir, voy a fallar aquí como yo quiera, aunque la ley no lo permita. Eso no existe. Claro. Ministro, yo ayer cuando vi el video, esta es la última pregunta, cuando vi el video de doña Fiorella, me quedó muy claro lo que estaba haciendo. Estaba alertando en 11 segundos a la ciudadanía de que no iba a decirnos nada más por una orden judicial. Pero le confieso que extrañé algo. Yo pensé realmente que al final de esos 11 segundos iba a decir, por lo tanto, hemos decidido acudir a la Sala Constitucional a presentar una acción, porque un amparo no cabría en este caso. Pero bueno, no lo hizo en el video, pero quiero preguntarle al ministro de Comunicación, ¿va a accionar el gobierno ante la Sala Constitucional esto que consideran un abuso de la jueza Acevedo? Esto hay que valorarlo jurídicamente y tomar las decisiones de acuerdo a lo que jurídicamente se permita, se proceda. Yo tengo la impresión, por ejemplo, que si me dijeran que yo no puedo hablar de este tema por esa orden, yo metería un amparo, porque yo tengo el derecho como ser humano, no como ministro, como ser humano, cualquier persona tiene el derecho de opinar y emitir criterios y demás. Entonces, eso hay que verlo, no hay una decisión aún, pero es muy claro que esto debe combatirse. Y parte de combatirlo es señalar que eso es inadecuado. Ministro, yo le ruego nada más para terminar que nos mantenga informados si toman cuál es la decisión jurídica que tomará Casa Presidencial. Si algún ministro, como doña Fiorella, por ejemplo, en su carácter personal, que es la aludida directamente, podría presentar un amparo, si lo podría hacer usted, si Casa Presidencial presentará una acción, por favor que nos avise, ministro. Así lo haremos, don Randall. Vamos a hacer la evaluación jurídica de las cosas y tomaremos el camino que jurídicamente sea posible. Pero independientemente de eso, vamos a señalar que esto es una extralimitación y que eso es un error y que vamos a instar a que se corrija. Esperemos que se corrija. Todavía pueden precisar esa orden y dimensionarla apropiadamente.
Ministro, muchas gracias por estos minutos. Con mucho gusto, don Randall. Estamos a la orden. Gracias, gracias al ministro de Comunicación, don Agustín Castro. Regreso con ustedes, compañeros, hasta la cabina de Noticia Monumental.